Nunca más verás una historia de amor tan oscura y escalofriante como esta. En un rincón sombrío de la ciudad, donde las luces apenas iluminan los secretos que susurra la noche, dos almas se cruzaron, entre sombras y misterios. En la penumbra, Elena, con su cabello oscuro como la noche, sabía que aquella mirada penetrante que la seguía no era normal. Era como si el chico misterioso estuviera desnudando su alma con solo mirarla. La fría brisa soplaba, trayendo ecos de antiguas leyendas de amores perdidos en el tiempo. Se contaba que en esa misma zona, muchas personas desaparecían sin dejar rastro, llevándose sus secretos con ellas. Cada vez que Elena sentía la mirada del chico, un escalofrío le recorría la espalda. Pero había algo más inquietante en su ser, una marca en su muñeca, un símbolo desconocido, que brillaba sutilmente con un fulgor extraño. ¿Qué significaba? ¿Podría estar relacionado con las desapariciones? La inquietud se hacía más intensa, cada día, su corazón latía con más fuerza, impulsándola a buscar respuestas. La atmósfera a su alrededor parecía cargarse de electricidad y un susurro helado se apoderaba de los rincones. Sus amigos, cada vez más preocupados, intentaban hacerla desistir. No es normal, Elena. Aléjate de él, decían susurrando miradas llenas de miedo. Pero había algo en su mirada que la mantenía atrapada, como un imán poderoso que la atraía hacia lo desconocido. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I the hat for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. Sin embargo, todo se tornó más oscuro. Una noche, mientras caminaba sola, escuchó un grito desgarrador que resonó en la calle vacía. Su corazón se detuvo. ¿Era el mismo grito que había oído en sus pesadillas? Un sudor frío le recorrió la frente. Entonces, una sombra apareció detrás de ella. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Solo el eco de su propia respiración asustada. El viento sopló con fuerza, arrastrando su cabello, y en ese momento supo que estaba metiéndose en algo más grande de lo que podía prever. Era como si el universo le estuviera advirtiendo, pero su curiosidad era más fuerte. ¿Qué secretos ocultaban esa mirada y esa marca en su muñeca? ¿Se atrevería a descubrir la verdad, o quedaría atrapada para siempre en esa oscura historia de amor? Elena no pudo sacudirse la sensación de que aquellos ecos que la rodeaban narraban historias de almas atrapadas. Mientras el viento aullaba, su mente se llenaba de preguntas que la mantenían en vilo. Con paso acelerado, decidió que no podía dejar todo en el aire. Su vida cotidiana había quedado sumergida en la niebla de ese chico misterioso y la marca en su muñeca. La mañana siguiente, el cielo estaba cubierto de nubes grisáceas, como si la ciudad misma compartiera su inquietud. Cada paso hacia la escuela pesaba sobre ella, y sus amigos, que la observaban con preocupación, no podían comprender la tormenta que se agitaba dentro de su mente. ¿Por qué no te alejas?, preguntó Sofía, mientras se aseguraba de que nadie las escuchara. Pero la respuesta se quedó atrapada en su garganta. Sus ojos se deslizaron hacia la entrada del edificio escolar, donde lo vio, él, de pie entre la multitud, como un bastión de un mundo que apenas comenzaba a entender. Sin poder resistir la atracción, se acercó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Él la miró fijamente, y el tiempo pareció detenerse. Casi podía sentir el frío contacto de su mirada recorriendo su piel, haciendo que la marca en su muñeca ardiera. Elena, susurró, con una voz que vibraba en sus huesos. Se estremeció ante ese sonido, pero el miedo también la empujaba a retroceder. ¿Qué está pasando?, le preguntó con voz temblorosa. Su mirada se intensificó y, en ese instante, el bullicio del colegio se desvaneció, como si solo existieran ellos en un vasto abismo de silencio. Tú sabes más de lo que imaginas. La marca, ese es un vínculo, contestó él, casi con reverencia. Su corazón dio un vuelco. ¿Vínculo? ¿Qué quieres decir? Él sonrió con tristeza, y su expresión se tornó grave. Las desapariciones, las leyendas están conectadas contigo.
Eres una de las elegidas antes de entender, deberás seguirme, su mente estalló en una vorágine. Nunca se sintió elegida para nada. ¿Elegida? No tengo nada de especial. Solo soy una chica normal. Eso piensas tú. Pero el destino tiene planes, y no puedes escapar de ellos. No si quieres descubrir la verdad, le dijo, acercándose un poco más. La envolvía su cercanía, pero también un aura de peligro. Con una mano, él tomó su muñeca, obligándola a mirar el símbolo que la atormentaba. Ahí está el poder, lo que sucedió a continuación la tomó por sorpresa. Un destello de luz salió de la marca, envolviendo a ambos en un halo brillante que los aisló del mundo exterior. El suelo tembló y el aire ganó densidad, como si una fuerza invisible estuviera tratando de arrastrarlos hacia otro lugar, a un rincón de la realidad donde los secretos se revelaban. Elena se sintió atrapada entre miedo y fascinación. Estaba realmente lista para enfrentar la verdad, aunque significara descubrir quién o qué era realmente. Sin otra opción, asistió al magnetismo de su mirada y, en un impulso irrefrenable, asintió. Te sigo, susurró ella, aunque su voz sonó más como un grito en su interior. Sin embargo, cuando el resplandor se desvaneció, la multitud había desaparecido. Ahora estaban solos en un oscuro callejón, con una puerta entreabierta que parecía susurrar su nombre. Una sensación de helada urgencia pulsaba en el aire. Pero, justo cuando se dirigían hacia la puerta, un grito resonó nuevamente, esta vez más cercano y aterrador. Elena. El pánico se adueñó de ella mientras comprendía que esa voz no era un simple eco. Era el llamado de una vida que estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Lograría despertar sus verdaderos poderes, o caería en la trampa de un destino trágico? El silencio que se apoderó de la escena la llevó a preguntarse si realmente había tomado la decisión correcta. La verdadera historia apenas comenzaba a develarse. Elena sintió que el aire se espesaba a su alrededor, ahogando su último suspiro de normalidad. La voz que la llamaba a lo lejos la llenaba de terror y confusión. Todo se tornó borroso, y su mente llegó a un punto de quiebre. Mamá, pensó, asustada. La idea de que su madre pudiera estar en peligro la paralizaba aún más. El chico observó su angustia con preocupación. Debemos irnos. Ahora, dijo firmemente, tirando de su mano. Su toque era cálido, pero había algo en su mirada que le hacía dudar. ¿Quién era realmente? ¿Qué quería de ella? Mientras se movían, el eco del grito se fue apagando, reemplazado por un silencio aterrador. Sin embargo, el crujido de la puerta entreabierta resonó como un tambor en su corazón. ¿A dónde estamos?, preguntó Elena, su voz temblando. Él no respondió, solo la condujo hacia la entrada con una determinación inquietante. Al cruzar el umbral, se encontraron en un pasillo iluminado tenuemente que parecía no tener fin. Las paredes estaban cubiertas de una extraña escritura, jeroglíficos que se retorcían y danzaban, justo como los ecos que había sentido antes. Era un laberinto que prometía revelaciones, pero también un camino hacia lo desconocido. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no es natural, murmuró, pero él apretó más fuerte contra su cuerpo, la necesidad de protegerla evidente en su mirada. Es este lugar, dijo él con voz baja. Está vivo. El vínculo entre nosotros lo alimenta. Y los ecos, las voces, son advertencias. Pero también son guía. Elena se detuvo, parpadeando ante ese comentario. ¿Guía? ¿Para qué? ¿Para qué se supone que estoy aquí? Él la miró a los ojos, y en ese momento, algo pareció crujir entre ellos. No estás sola, contestó él en un susurro que parecía delatar una historia más profunda. De repente, una sombra se movió rápidamente a su alrededor, como un pez en el agua. Elena sintió como su respiración se aceleraba otra vez. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz ahora un hilo de terror. Debemos encontrar la salida, él dijo, tomando su mano con más fuerza que nunca y arrastrándola a través del pasillo. Sin embargo, cuanto más corrían, más ecos resonaban, como si el propio lugar estuviese lleno de almas perdidas. Cuanto más escuchaba, más presente se sentía la presión sobre su pecho. Al girar una esquina, se toparon con una escena inesperada, un grupo de personas de pie, inmóviles, como estatuas. Sus ojos vacíos miraban hacia el frente, y sus rostros se parecían a los de sus compañeros de clases. La angustia y la desesperación llenaron el corazón de Elena. ¿Qué les pasó?, preguntó con el tono de voz quebrado.
Son ecos perdidos, respondió él, la gravedad de sus palabras haciéndola temblar. Este lugar los atrapa. Si no encontramos la fuente de la conexión, veremos el mismo destino. Mientras se aferraban el uno al otro, una sensación de urgencia creció en su interior. Era una advertencia sobre el destino que aguardaba no solo a ella, sino a todos a los que había amado. ¿Podría ella cambiar algo en esta red de secretos y sombras? Entonces, el susurro volvió. Elena, resonó en el aire, pero esta vez venía de cada rincón de ese mundo retorcido. Elena. Destrúyelos. Y con esas palabras resonando en su mente, el significado de su viaje se transformó en una pesada carga. Tenía que decidir, seguiría adelante o daría un paso atrás y dejaría que los ecos consumieran todo lo que conocía. La elección estaba ante ella y, en ese instante, una luz parpadeante iluminó el fondo del pasillo, llamándola a descubrir lo que de verdad se escondía en su destino. La verdad nunca había sido tan aterradora. ¿Podría soportar el peso de lo que iba a conocer? Elena sintió que el pulso se aceleraba en su pecho. La luz parpadeante a lo lejos era una promesa de respuestas, pero también amenazaba con profundizar el caos en su corazón. ¿Qué tal si no soy la única que puede verlo?, pensó de repente, preguntándose si era tiempo de confrontar aquello que había estado evitando. La idea de salir corriendo era atractiva, pero no podía ser un cobarde ahora. «Vas a quedarte ahí mirándola», dijo el chico, con un leve apretón en su mano que la hizo volver a la realidad. «No tenemos tiempo». Su voz estaba cargada de un nerviosismo latente, una mezcla de ansia y desconfianza. Una parte de ella quería seguir, pero otra le gritaba que se detuviera. Mientras avanzaban hacia la luz, otro eco rompió el silencio. «Elena, no mires atrás». Esa voz, tan familiar, rasgó su alma. Era su madre. «¿Mamá? Mamá», gritó, pero su llamado se perdió en el laberinto que se alzaba ante ella. El chico la arrastró, tirando ella con fuerza a través del pasillo revestido de símbolos extraños. Mientras corrían, se dio cuenta de que las imágenes se proyectaban en su mente, mostrándole bocetos de vidas pasadas, sombras de lo que podría haber sido. Las figuras que antes eran sus compañeros de clase se transformaron en figuras de un cuento triste, atrapadas en un ciclo de desesperanza y lágrimas. «No», gritó ella, deteniéndose. La mezcla de lo conocido y lo desconocido la miraba con ojos vacíos. «No puedo dejarlos así». El chico la miró con preocupación, la inquietud dibujada en sus rasgos. «Elena». La voz resonó de nuevo, ahora más clara, pero con un tono atemorizante. «Destrúyelos. Solo así podrás salvarte a ti misma». Sus instintos la empujaron hacia adelante, pero la idea de lastimar a las figuras que alguna vez había amado le provocó náuseas. «No puedo», balbuceó. «Recuerda por qué estamos aquí», le susurró él, su presencia ahora más intensa. «No es solo tu vida. También está en juego el futuro de todos en este lugar. Cada eco que destruyas es un alma que puedes liberar». Sus palabras la atravesaron como un puñal, y el dilema moral se hizo más pesado. ¿Liberarlas? ¿O condenarlas a un camino aún más oscuro? La pregunta danzaba en su mente, mientras su corazón se debatía entre la compasión y el deber. Ambos mundos colisionaban, su vida real y el universo retorcido donde se encontraba ahora. Desesperadamente, miró a su alrededor. A medida que su mente se burlaba de ella, las sombras comenzaron a cobrar vida, susurros de lo que podía ser, de lo que podía perder. La luz aún brillaba al final del pasillo, pero ella no sabía si avanzar o regresar sería la decisión correcta. «Vamos», dijo el chico, tirando de su mano una vez más. «El tiempo se acaba. La verdad está más cerca de lo que crees». Algo en su tono era persuadido y severo. Finalmente, la decisión se cernía sobre su cabeza como un yugo de justicia y carga. Avanzaron, hasta que la luz se intensificó, haciéndola cerrar los ojos momentáneamente. Cuando volvió a abrirlos, se encontraron frente a una pared de símbolos que pulsaban como un corazón, revelando un pequeño portal en el centro. Al acercarse, sintió un tirón en su alma, un llamado profundo que la invitaba a entrar, como si las respuestas que necesitaba estuvieran esperando. Esto puede ser la salida», murmuró él, mientras él la miraba con ansias. Pero en el fondo de su pensamiento, las palabras de su madre resonaban, amenazando con eclipsar todas las esperanzas de redención.
Pero ¿qué pasa si lo que encuentro en este lugar es la razón de por qué estoy aquí, y lo que realmente temo es lo que tengo que perder? La corriente de su ansiedad aumentaba a medida que su mano temblaba cerca del portal. Con un último vistazo a las sombras detrás de ellos, decidió. El futuro tenía que ser enfrentado y que la verdad, por más oscura que fuera, la guiara. Se lanzó hacia el portal, los ecos de vida y muerte resonando a su alrededor. Una nueva y ominosa aventura empieza, y así, mientras cruzaba el umbral, se preguntó si la verdad que hallaría sería su liberación o su condena. La oscuridad por descubrir podría ser más profunda de lo que jamás imaginó. Si creía tener control sobre su destino, ¿qué demonios iba a encontrar realmente en la otra vida? El portal la envolvió en una luz deslumbrante, un remolino de colores vibrantes que la empujaba hacia adelante, y luego, el silencio absoluto la devoró. Elena cayó de rodillas sobre una superficie fría y dura. El impacto la sacudió, pero cuando alzó la vista, el espectáculo que la rodeaba la dejó sin aliento. Estaba en una vasta sala iluminada por luces tenues que parecían fluir de las paredes, cubiertas de aquellos símbolos raros. No eran solo imágenes, sino un idioma que resonaba en su interior, un eco de algo olvidado. En el centro de la sala, un pedestal se alzaba majestuosamente, sosteniendo un objeto oscuro como si contuviera toda la historia de su existencia. «¿Qué es esto?», murmuró Elena, con la voz apenas audible, una mezcla de temor y curiosidad. El chico apareció a su lado, inspeccionando el lugar con aprehensión. «No lo sé», respondió él, su mirada fija en el objeto. «Pero parece importante. Hay algo poderoso allí». Con cada paso que daba hacia el pedestal, la atmósfera se volvía más densa, como si el aire se espesara con secretos no revelados. Cada vez que sus pies tocaban el suelo, Elena podía sentir un retumbar sutil, como si el lugar latiera. «Esto es raro», dijo. Al acercarse, la oscuridad del objeto absorbía la luz, creando un contraste extraño con el entorno brillante. Las sombras en las esquinas de la sala parecían cobrar vida, observándolas, burlándose en un silencio que provocaba un nudo en su estómago. «Debemos averiguar qué hay allí», insistió él, pero su voz sonó incierta. Cuando Elena llegó al pedestal, reconoció los símbolos que brillaban en la superficie del objeto. Eran los mismos que había visto en las paredes del laberinto. Su corazón palpitaba con fuerza, atrapada en un ciclo de recuerdos confusos. «¿Y si esto es lo que debemos destruir?», preguntó. La idea le daba escalofríos. Si realmente era la clave, ¿qué significaría liberar esas almas atrapadas? «Tal vez no se trata de destruirlo», dijo él, frunciendo el ceño. «Tal vez tengamos que entenderlo». Elena extendió la mano, rozando la superficie del objeto, y al instante una descarga de energía recorrió su cuerpo. Visiones comenzaron a inundar su mente. Ecos de risas, lágrimas, conversaciones susurradas a través del viento, se entrelazaban con imágenes de desolación y sufrimiento. En cada destello se sentía más cercana a su madre, aún atrapada en ese laberinto de sombras. «No. Esto no puede ser real», gritó, retrocediendo, tratando de despejar la visión que la atormentaba. Cada imagen la arrastraba más y más hacia un abismo. Las emociones eran tan intensas que sentía como si su alma estuviese desgarrándose. «Elena, resiste», la instó él, pero su voz sonaba lejana, casi como un susurro perdido entre el caos de su mente. La sala temblaba, y el pedestal vibraba a medida que Elena se debatía entre la verdad y la oscuridad. De pronto, la luz del objeto se intensificó, y una figura comenzó a materializarse ante ella. Era su madre, solo que parecía un eco de la mujer que había amado, hecha de sombras y añoranza. «Elena», dijo la figura, su voz era un eco de nostalgia, y sus ojos, en contraste con su forma etérea, brillaban intensamente. «Debes decidir, ¿quieres conocer la verdad o prefieres quedarte en la sombra?». El corazón de Elena se detuvo. La decisión pesaba más que nunca. Estaba lista para descubrir lo que había estado buscando, incluso si eso significaba enfrentar su mayor miedo. Las sombras comenzaron a gritar, un coro de almas perdidas que clamaban por liberación, pero al mismo tiempo, la figura de su madre sonreía, invitándola a dar el paso hacia la luz. En ese instante, mientras la sala estallaba en caos, Elena se dio cuenta de que no solo su vida estaba en juego, sino también el destino de todos aquellos que había amado. «¿Qué haré?», pensó, mientras la voz de su madre evitaba desaparecer en la lejanía. La luz parpadeó intensamente, y su mente era un torbellino de emociones y decisiones que marcarían su destino.
¿Seguiría adelante o daría un paso atrás? Y así, con su corazón dividido entre amor y sacrificio, Elena se preguntó, ¿puede la verdad realmente liberarme, o solo será otra forma de dolor? La respuesta se desvanecía con cada latido, y el reloj donde todos en esa sala esperaban su elección comenzaba a contar de nuevo. Elena sintió que el tiempo se detenía. Las imágenes de su madre la miraban con una mezcla de ternura y desesperación, y cada latido de su corazón parecía resonar en la sala como un gong herido. ¿Cómo podía elegir entre la verdad y la sombra? La luminosidad del pedestal brillaba intensamente, como si sintiera el peso de su decisión, las sombras continuaban reclamando su atención. Eran voces de aquellos que creía perdidos, susurros entrelazados con gritos angustiados. Algunos eran desconocidos, mientras que otros resonaban dolorosamente familiares. El dolor se dibujó en su pecho, y sintió que sus rodillas flaqueaban. Debes hacer una elección, Elena. La figura de su madre insistía, su voz tan clara como el día, pero cargada de miedo. No puedes permanecer aquí para siempre. Pero no sé qué es la verdad, gritó, sintiendo que las lágrimas caían como tormenta. ¿Qué pasará si la conozco? ¿Y si es peor que la sombra? La figura la miró con una profundidad que la hizo temblar. La verdad puede abrir puertas, hija. Pero a veces, también puede romper el corazón. Un estremecimiento recorrió a Elena. Las palabras eran un eco de sus propios temores, ella giró la cabeza rápidamente, buscando al chico que la había acompañado. No estaba ahí. La desolación se reflejaba en su ausencia. Representaba la voz de la razón, y sin él, se sentía más vulnerable. Lo habría perdido en esta lucha, entonces, un sonido sordo resonó en el fondo, un golpe que pareció surgir del pedestal mismo. Las luces temblaron, y la sala fue envuelta en una penumbra inquietante. Las sombras se movían como serpientes, insinuándose más cerca, rociando su aliento helado alrededor de Elena. Su corazón latía con fuerza mientras el eco de esos gritos se intensificaba. Elena, por favor, la figura de su madre urgiéndola con una voz que resonaba entre el horror y la esperanza. Tú tienes el poder de cambiar esto. ¿Solo tú cambiar esto?, se preguntó, la desesperación filtrándose con cada palabra. ¿Y si lo que desato es aún peor? Un impulso irresistiblemente poderoso la llevó a estirar la mano nuevamente hacia el objeto. Justo cuando la yema de sus dedos tocó su superficie, un chispazo de energía la sacudió. El pedestal vibró, y el aire se llenó de un zumbido inquietante. No, gritó. Pero ya era demasiado tarde. Las visiones regresaron con más fuerza que antes, y el caos parecía hacerse más apremiante. Estallaron fragmentos de recuerdos, una risa que resonaba en un día cálido, una lágrima derramándose en silencio, el abrazo que había extrañado tanto. Todo era parte de su realidad y de sus miedos. La figura de su madre se esfumó mientras las luces del pedestal se tornaban rojas, y los gritos se convirtieron en un clamor ensordecedor. La sala estaba siendo consumida por una ola de oscuridad, como si el mismo edificio estuviera a punto de colapsar. No puedo perderte otra vez, gritó Elena, presa de un pánico que la paralizaba. Vio su entorno desvanecerse, y el pedestal comenzó a fracturarse, desbordándose con una energía que se sentía al mismo tiempo como una liberación y un presagio de catástrofe. ¿Era esta la verdad que había buscado? Una verdad que había sido enterrada, esperando a ser revelada por ella. Final y desesperada, solo atisbó claridad entre el caos. Decídete la verdad o la sombra. Entonces, en el último momento, comprendió algo que mantuvo en secreto. No es solo mi decisión. Justo cuando el pensamiento empezó a tomar forma, el pedestal emitió un último grito, arrojando una onda de energía hacia ella. Fue como ser arrastrada al abismo. Elena cayó al suelo, y la sala se rompió en fragmentos de luz y oscuridad. En su mente resonó la pregunta que nunca se había atrevido a formular: ¿qué hiciste, Elena? Antes de que la inconsciencia se apoderara de ella, notó que una figura oscura se acercaba desde el umbral de la oscuridad, ojos resplandecientes observando, y mientras todo se desvaneció, comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba, y que su decisión no solo impactaría su destino, sino el mundo completo. Elena despertó de repente, el corazón golpeando contra su pecho como una tormenta. Los ecos de la sala distorsionada todavía resonaban en su mente, pero ahora estaba en un lugar diferente, un vasto y desolado paisaje rodeado de brumas pesadas. Intentó levantarse,
pero sus piernas temblaban. Una inquietante sensación de encontrarse en otro plano de existencia la envolvía. Se incorporó lentamente, tratando de enfocar la vista. Cielo gris, suelos cubiertos de ceniza, toda la atmósfera tenía un aire de olvido. Apenas podía distinguir formas borrosas en la niebla. En su mente, la imagen del pedestal se había fijado, y también las palabras de su madre. ¿Era esto la consecuencia de su elección? Un lugar donde las sombras reinaban, donde las almas parecían atrapadas en un ciclo sin fin. Hello. El sonido resonó, un eco lejano que hizo que su piel se erizara. Se dio vuelta rápidamente, buscando la fuente. Desde la neblina emergió una figura, un chico de cabello oscuro y facial inconfundible. ¿Elena? Su voz era suave, casi un susurro. Mateo, gritó, al reconocer al chico que había estado a su lado. Un torrente de alivio la inundó mientras corrió hacia él. Pero algo en su expresión la inquietó. Sus ojos centelleaban con una mezcla de emoción y crudeza, como si también hubiera cambiado en esta dimensión. Yo no quise que sucediera esto, dijo él, su tono cargado de culpa. Todo cambió cuando tocaste el pedestal. Ahora estamos aquí, atrapados en el limbo entre la verdad y la sombra. ¿Atrapados? Elena sentía como el pánico volvía a apoderarse de ella. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está mi madre? Su voz temblaba ante el recuerdo de su figura antes de que se esfumara. Ella sabía que esto podría pasar. Intentaba advertirte, pero no hubo tiempo. El poder que liberaste es más grande de lo que creías. Mateo dio un paso adelante, su mirada fija en el horizonte borroso. No podemos quedarnos aquí, debemos encontrar el camino de regreso antes de que la oscuridad nos consuma. ¿Cómo? La desesperación en su pecho era palpable. ¿Cómo podemos salir de aquí? ¿Y a qué costo? Mateo respiró hondo, como si estuviera carreando un peso enorme en su corazón. Hay un portal. Pero deberás enfrentar la verdad que te negaste a ver, tal vez algo que incluso te haga dudar de ti misma. Las palabras de Mateo retumbaron en su pecho. No estaba lista para enfrentar sus miedos, pero tampoco podía permitirse permanecer en este limbo sombrío. ¿Qué clase de verdad?, preguntó, su voz temblando mientras una bruma oscura comenzaba a rodearlos al igual que serpientes estudiando su presa. Tu descenso al abismo podría convertirte en lo que más temes. Él hizo una pausa, y la visión de sus ojos brillantes se opacó. O te liberará. Solo tú puedes decidir. La niebla comenzó a moverse con mayor velocidad, acercándose como una vorágine amenazante. Elena sintió que se le cortaba el aliento. No solo estaban en un lugar extraño, había creado una grieta en el tejido de la realidad. Debemos irnos ya, apremió Mateo, pero su voz se desvanecía entre el ruido creciente de las sombras. Agarró la mano de Elena, y juntos tomaron un camino vago y envuelto en brumas, donde el futuro parecía tan incierto como el pasado, pero, a medida que avanzaban, Elena sintió un escalofrío recorrerla. Aquella sombra detrás de ellos crecía, lo que podría ser el eco de aquellos que no querían escapar. Gritos de advertencia resonaron mientras las figuras aparecían desde la niebla, sus rostros distorsionados por el sufrimiento y la desesperación. Eran ecos de su pasado, personas que había perdido y que nunca imaginó volver a ver. Apresúrate, gritó Mateo, pero sus ojos estaban fijos en una imagen que la seguía, la figura de su madre sonriendo, pero su rostro se volvía más sombrío con cada paso, con cada instante que pasaba, la angustia se intensificaba. La verdad se estaba acercando, pero la sombra también. Elena. La voz de Mateo la despertó del trance, pero ahora se enfrentaba a otro dilema: ¿qué harías si la respuesta a tu liberación fuese lo que temías de verdad? Mientras la neblina envolvía, ella supo que debía elegir entre continuar orando por la sombra de su madre o enfrentarse a la verdad que había temido toda su vida, y justo cuando ella creyó que podía encontrar la respuesta, un grito desgarrador emergió de la bruma, haciéndola tropezar. ¿Era un reclamo de ayuda o una condena? Las sombras a su alrededor comenzaron a acercarse sin compasión, dispuestas a arrastrarla a un abismo aún más profundo. Mateo, ¿qué hacemos? Aquel instante se sentía como una eternidad, y la pregunta sacudió su alma. ¿Qué camino elegiría ahora? La respuesta estaba al borde de un precipicio que podría cambiarlo todo. Un viento helado sopló entre las sombras, llevándose los murmullos de dolor y desesperación que resonaban en la bruma. Elena miró a su alrededor,
sintiendo como las figuras de su pasado se acercaban, como sombras que buscaban consumirla. Cada rostro distorsionado que reconocía era un recordatorio doloroso de su mayor miedo, perder a quienes amaba. No mires hacia atrás, gritó Mateo, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de su voz. Corre, debemos encontrar el portal antes de que nos atrapen. Sus palabras transmitían urgencia, y al mismo tiempo, una fragilidad casi palpable. Elena sintió, su corazón palpitando ferozmente. Podía sentir el frío de las almas que se deslizaban a su alrededor, sus susurros alcanzaban su alma, intentando atraparla en su confusión. Sin tiempo que perder, ella y Mateo comenzaron a avanzar más rápido, empujando la bruma a un lado, como si fuese un océano que intentarían cruzar. Las sombras, en su desesperación, empezaron a cobrar forma. Elena susurraban, los ecos resquebrajando su mente, tratando de tentarla a girarse. Vuelve con nosotros, no te vayas. La voz de su madre resonó igual que un eco perdido, desgarrador y dulce, rompiendo su voluntad. No, gritó, pero la sombra tomó forma en su mente, representando todo lo que había perdido. Ante su visión, representaciones distorsionadas de su infancia, amistades y memorias brillantes danzaban en la niebla. En un instante, sentía que las manos frías y ansiosas de sus seres queridos la sujetaban, tirando de su corazón, mientras otras figuras desoladas se acercaban más y más. Elena, sigue adelante. La voz de Mateo la trajo de vuelta a la realidad. La miraba intensamente, su determinación era su roca en medio de la tormenta. Debemos seguir, el tiempo se nos agota. Con cada paso que daban, el terreno bajo sus pies se volvía menos sólido. Elena sentía que el suelo se desvanecía, como si el limbo en que estaban fuera un laberinto de ilusiones y temores. Las sombras perdían la forma de sus seres queridos y se convertían en espectros aterradores, con dientes afilados y brazos extendidos, como queriendo devorar toda luz. A lo lejos, el resplandor de un portal comenzó a brillar débilmente a través de la niebla. Era un círculo oscuro, con luces temblorosas que parecían prometer un escape, pero al mismo tiempo, emanaban una energía inquietante. Esto es Mateo, comenzó, pero las sombras lo cortaron, lanzándose por los linderos de su mente. ¿De verdad crees que puedes escapar, Elena? La voz de su madre volvió a resonar, pero esta vez estaba impregnada de desdén y desesperanza. Siempre has sido débil, y tu elección solo te ha llevado a esto. ¿Acaso crees que serás feliz volviendo de la muerte? Elena se detuvo, un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. No, esto no es cierto, intentó convencerse, pero la polifonía de voces y susurros la asaltaban. Te necesito, por favor. Mateo tomó su mano, su impulso la despojó de la desesperación. No te dejes engañar. Esta es solo una proyección, no es la verdad. Debemos irnos ahora. Sacudió la cabeza como si eso pudiera ahuyentar la cruda realidad. Corrieron hacia el portal, las sombras aferrándose a sus pies, intentando mantenerlas en este mar de pesadillas. Cada paso era como una batalla, las figuras gritaban y aullaban nombres, clamando venganza y arrepentimiento, arrastrando recuerdos que nunca podrían olvidarse. Finalmente, cuando se encontraban a punto de cruzar la frontera del portal, una sombra enorme se abalanzó sobre ellos desde la oscuridad más profunda. Una figura aterradora, con ojos ardientes que emanaban rencor y un aura de traición. Nunca escaparás de mí, Elena. La voz era un trueno, resonando en su ser con una verdad que dolía. El miedo paralizó a Elena un segundo, lo suficiente para que el portal titilara, comenzando a cerrarse. Pero en esa fracción de aliento, un destello de resolución brilló en sus ojos. No voy a dejar que mi pasado me defina, exclamó con fuerza. Y, con una última mirada a la figura sombría que alargaba la mano hacia ella, dio el paso al frente, cruzando umbrales de luz. Al atravesar el portal, el aire se sintió electrizante. Pero la pregunta seguía latente en su mente, silbando en un susurro: ¿qué verdad estaba verdaderamente dispuesta a enfrentar y qué repercusiones traería de vuelta a su vida? Antes de aterrizar en el otro lado, una última visión de su madre la golpeó. Recuerda, siempre estaré contigo, resonó en su corazón. Antes de consumirla en un torbellino de luz, Elena y Mateo cayeron en un nuevo mundo, pero la pregunta retumbaba: ¿realmente habían escapado de las sombras, o estas los seguirían acechando? El oscuro eco de la verdad los aguardaba más allá de aquella nueva puerta.
Elena se levantó tambaleándose, su pecho aún palpitante por la intensidad de lo que acababa de dejar atrás. A su alrededor se expandía un paisaje desolado, un lugar que parecía haber sido extraído de una pesadilla. La luz del nuevo mundo era tenue, una mezcla entre gris y azul, como si el sol le tuviera miedo a iluminar tanto sufrimiento. Mateo se estremeció a su lado. «¿Estamos seguros aquí?», murmuró, la voz apenas un susurro. «Lo dudo», respondió Elena, su mirada fija en las sombras que ahora parecían arremolinarse a su alrededor, aunque menos amenazantes. Habían cruzado el portal, pero la sensación de ser observados no desapareció. Era como si el mismo aire estuviera cargado de secretos, de susurros que desvanecían la idea de seguridad. Las siluetas vagaban lejos, figuras solitarias que reflejaban su dolor. Algunos tenían miradas tristes, otros mostraban una ira contenida, pero todos parecían reconocer la aflicción que combinaba sus almas. Elena sintió un escalofrío al darse cuenta de que muchas de esas almas la observaban con una mezcla de compasión y reproche. «¿Qué es este lugar?», preguntó Mateo, intentando comprender. «Tal vez sea un purgatorio», empezó Elena, y una risa amarga brotó de sus labios. «Donde los recuerdos y el pasado cobran vida. Tantas sombras nos siguen aún aquí». En ese momento, un susurro profundo resonó a su alrededor, haciendo que su piel se erizara. Un eco familiar llenó el aire. «Elena nunca se acaba». Elena giró su cabeza hacia Mateo, llamando su atención. «¿Escuchaste eso?». Él asintió, los ojos amplios. «No podemos quedarnos aquí. Hay algo muy oscuro en este lugar, pienso que no es solo un refugio». Las visiones de las sombras comenzaban a hacerse más claras. Entre ellas, Elena reconoció fragmentos de su vida, un cumpleaños perdido, su primer amor, momentos que había enterrado bajo la desesperación. Eran como avatares de su tristeza, sus recuerdos tortuosos volviendo a la vida, empujándola a abrir heridas que creía sanadas. «Debemos encontrar la salida», insistió Mateo, arrastrándola hacia el horizonte opaco. «Es lo único que debemos hacer». Sin embargo, una risa resonó en el aire, como el tintineo de campanas distorsionadas. «¿Creen que pueden escapar de sus propias cadenas?». Una figura emergió de la bruma, una mujer de cabello desordenado y mirada furtiva. Era un reflejo distante de la madre de Elena, pero había algo oscuro en su sonrisa. El pasado siempre regresa a reclamar lo que es suyo. Elena sintió un nudo crecer en su estómago. «Déjanos en paz», gritó, tratando de mantener su voz firme. «¿En paz?», rió la figura. «Aquí no hay paz. Este es un lugar donde las verdades no son opciones. Aquí hay dolor, y el tuyo acaba de comenzar». Mateo apretó su mano, guiándola mientras la figura comenzaba a desvanecerse, pero esa advertencia quedó colgando en el aire, pesada como un yunque. Mientras avanzaban, sombras conocidas se mantenían al acecho, murmullos impresos en el viento como un canto constante. Cada paso era como el eco de un tambor, resonando en la tierra perdida. Pero la oscuridad que habían dejado atrás ahora parecía un mero susurro en comparación con la certeza de que esta nueva dimensión era un laberinto de sufrimiento. «Espera», dijo Elena, deteniéndose de pronto. «¿Qué pasará si no encontramos una salida?». Mateo se volvió hacia ella, la preocupación asomando en su mirada. «No lo diremos. Solo centrémonos en seguir». Sin embargo, una sombra emergió más rápidamente, y los ojos de Elena se ensancharon al reconocer la figura que se acercaba. El frío recorrió su columna vertebral cuando un rostro que había amado profundamente apareció entre la bruma, dibujando nuevos temores en su alma. «Elena, ¿por qué te fuiste? Nunca regresaste». La voz era un eco de aquellos días felices, pero llevaba consigo un tono de pérdida que le desgarró el corazón. Elena se sintió atrapada entre dos mundos, los ecos del amor antiguo y la amarga realidad de haber perdido parte de sí misma. «No puedes estar aquí, no puedes», balbuceó, su corazón latiendo como un tambor descontrolado. Mateo, sintiendo la agitación de Elena, también dio un paso adelante. «¿Quién eres?», preguntó con una mezcla de desconfianza y ferocidad. El viento sopló con más fuerza, llevándose las palabras ligeras y dejando una sensación de inminente desilusión. «La verdad siempre encuentra su camino», resonó la voz, un eco debilitado que pasó a través de ambos, dejando a Elena y Mateo parados, vulnerable ante la certeza de que su lucha había solo comenzado. El viento apagó los murmullos, pero la sombra del amor perdido permanecía. La pregunta ahora era,
¿podrían enfrentarse a eso sin perderse a sí mismos? ¿O esta nueva realidad los hundiría más de lo que jamás habían imaginado? Un nuevo desconocido se erguía en el camino, y Elena sabía que, de alguna manera, el verdadero horror de su elección apenas comenzaba. ¿Estaban listos para enfrentar lo que el destino les tenía reservado? Elena se levantó con dificultad, tratando de sacudirse el miedo y la confusión que la envolvían. A su lado, Mateo permanecía firme, su mirada fija en la multitud de sombras que danzaban en el horizonte, cada una representando un recuerdo que parecía dotar de vida a su dolor. ¿Cómo sobrevivimos a esto?, preguntó Elena, su voz era un susurro cargado de incertidumbre. El viento parecía jugar a su alrededor, desdeñando la respuesta que tanto anhelaba. Pero dentro de ella había una chispa de determinación. Sabía que tenían que seguir adelante, que el portal que habían cruzado no solo era un refugio, sino el camino hacia la verdad. Debemos enfrentar lo que hemos dejado atrás, dijo Mateo, su voz resonando con una certeza que calmó un poco su torrente interno. Cada sombra es un eco de nuestro pasado, una oportunidad de cerrarle la puerta al sufrimiento. La figura que había emergido de la bruma no era más que un vestigio inasible de su madre, pero Elena sabía que, aunque los recuerdos fueran dolorosos, liberar a esas almas significaba encontrar su paz. ¿Y si no podemos? ¿Y si esto nos consume? Elena cuestionó, sintiendo que su pecho se encogía ante la posibilidad de perderse a sí misma en el proceso. Si nos quedamos aquí sentados, eso será seguro, replicó Mateo, con su mirada firme. Lo que debemos hacer es confrontar estas sombras, darles voz y liberarlas. Con una respiración profunda, Elena asintió. Tienes razón. Si nuestros pasados nos atormentan, es el momento de enfrentarlos. Ya no puedo vivir con estas cadenas. Se sintió fuerte al pronunciar esas palabras, pero al mismo tiempo, un escalofrío recorrió su espalda. Mientras se adentraban en el paisaje de sombras, las figuras comenzaban a cobrar forma. Cada paso que daban parecía hacer eco en el ambiente, cada sombra pulsaba como un corazón latiendo. Regresa, decía una voz distorsionada, mientras otra susurraba: nunca será suficiente, cállense, gritó Elena, sintiendo que su voz resonaba más allá del miedo que la consumía. Estoy aquí, y no volveré a retroceder. Mateo la miró con asombro, notando la fuerza que emergía de su angustia. Las sombras comenzaron a moverse hacia ellos, tomando la forma de los rostros y recuerdos de aquellos que había perdido, aquellos a los que había amado y que ahora la acusaban por su ausencia. La voz de su madre se hacía más fuerte y clara. Elena, ¿por qué te fuiste? Siempre te esperé. Un nudo se formó en la garganta de Elena, y su corazón empezó a latir con fuerza. Mamá, murmuró, en un susurro entrecortado por el dolor. Lo hice por sobrevivir, lo hice por amor y hoy estoy aquí para hacer las paces. Mateo se colocó a su lado. Elena, recuerda, ellos son parte del pasado. No pueden lastimarte si decides que ya no lo harán. Sus ojos traían una luz de apoyo que le dio valor. Vamos, enfrentemos esto juntos. Con la mano entrelazada a la de Mateo, Elena dio un paso adelante. Estamos aquí para liberarnos, para hacer las paces, declaró. Las sombras, aunque murmurantes, parecían detenerse, sus rostros mostrando una mezcla de sorpresa y anhelo. ¿Liberar? No tienes poder aquí. La figura de su madre, una proyección dolorosa, la observaba con ojos tristes. Siempre has sido débil. Aléjate de esto. Elena sintió como si su corazón se rompiera un poco más. No soy débil, he tenido que luchar por cada trozo de mí, y hoy, enfrentaré todas las verdades, incluso si duele. Sus palabras resonaron en el aire, amplificándose hasta convertirse en un canto. Una luz comenzó a emanar de su pecho, iluminando el oscuro paisaje a su alrededor. Mateo sintió la energía vibrar a su alrededor, arropándolos en una calidez inesperada. Sí, ese es el camino, Elena, la animó, viendo cómo el poder crecía entre ellos. Las sombras comenzaron a retroceder ante la luz, sus susurros se tornaron en gritos de confusión y miedo. No, no pueden hacer esto. Pero Elena no se detuvo. Con cada grito, una sombra más se disipaba, un eco más se liberaba. Ven, mamá, es hora de liberarte, gritó, no como un reclamo, sino como un llamado sincero a encontrar la paz. La figura de su madre se disolvió momentáneamente en el aire, su expresión se transformó de desesperación a comprensión.
Elena fue lo último que logró pronunciar antes de que la luz estallara a su alrededor. Las sombras comenzaron a desvanecerse, liberando un eco de susurros al viento. La energía seguía fluyendo, empujándolas hacia una puerta brillante que emergía ante ellas. Era el símbolo de un nuevo comienzo, una salida del dolor que las había mantenido cautivas. Con un último empujón, Elena y Mateo cruzaron el umbral. Una luminosa luz los envolvió por completo, y el lugar se desvaneció como un mal sueño. Al caer a un lado, el paisaje cambió completamente. ¿Lo logramos?, preguntó Mateo, abrumado y emocionado. Elena miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de alivio y expectativa. No lo sé. Pero lo hecho está. Y estoy lista para el siguiente paso. El sol brillaba, un reflejo de su nacimiento después del caos. Aquella realidad gris había quedado atrás. Vamos, juntos podemos enfrentar cualquier sombra que venga, dijo Elena, tomando la mano de Mateo con decisión, y así, caminando hacia un nuevo amanecer, sabían que, aunque el pasado podría seguir acechando, su amor y la verdad que habían descubierto serían su mayor fortaleza. Volverían a ser quienes estaban destinados a ser, con valentía y sin temor a lo que la vida les traería. Así, su historia no terminaba en las sombras, sino en la luz, como un canto eterno. El futuro, lleno de posibilidades, los esperaba, y en este instante, te unes a esta historia. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos capítulos de esta travesía y así puedas vivir cada aventura en primera persona. Dale like ahora para alimentar este espacio donde juntos creamos recuerdos, y llena la sección de comentarios compartiendo tus teorías y reacciones del final. Comparte este video con 5 amigos que necesiten llenar su vida de historias emocionantes. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.